preguntaba sobre este tema de Carlos Ahumada, porque nuevamente eso lo han dicho, que no te iba a perdonar el que tuvieras que ver con los videoescándalos, pero que ver significa que La Carlos difusión. Ahumada grababa a las personas que iban ¿Cómo a iba sus yo a saber oficinas. eso? Ahí fue René Bejarano, recibe el dinero en efectivo, lo pone en ligas, se empieza a conocer el mote del señor de las ligas. René Bejarano era el operador político de Andrés Manuel López Obrador. Y todos los que fueron, pero entonces, todos los que iban y están grabados eran gente de Andrés Manuel, no eran gente que estuviera vinculada políticamente a mí. Entonces, y además yo cómo iba a saber que Carlos Ahumada grababa y filmaba. Entonces, ¿te acuerdas que también era otra vez es el desviar, ¿no? Lo que pasa es que como que conmigo se dieron los primeros signos de lo que es desviar la atención de lo central. Sí. Lo central es que era gente vinculada a él, estaba tomando lana, de quien fuera. Carlos Simas aunque yo estuviera, supongamos, demos el beneficio de la duda que fue un complot que yo armé. Mujer malvada, la Eva de la manzana podrida. Es que así bueno, exactamente. Entonces, ¿no? Supongamos que yo sabía que se filmaba y demás. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Por qué Carlos Ahumada pudo filmar a esas personas que fueron a tomar dinero sin que yo supiera? Entonces, evidentemente que había, bueno, pues ahora ya salió pues, hasta un libro, Rosario, ¿no? A ver, y tú escribes un libro, pero es que además se centra mucho el tema siempre en las mujeres, hay que decirlo, porque hay, no lo digo yo, lo dice la ONU, una pandemia de violencia en contra de las mujeres. Absoluta. Entonces es muy fácil centrar y recargar. Criminalizar. En el tema de las mujeres, ¿no? Se magnifica cualquier cosa. Y el tema de tu romance con Carlos Ahumada se hizo todo. Bueno, todo fue un asunto. Mi vida privada expuesta públicamente cuando eso no sucedía con ningún hombre, ¿no? Cuando además yo ya era una mujer. No, sí. A nadie le preguntaban de los hombres, que además, pues sí, hay mucha tela de dónde. Es muy chistoso que ahora te pueden decir, oiga, y sus 28 casas, ¿por qué no las declaró? No, bueno, pues son de la que ni es mi esposa, ni mi concubina, ni nada. Bueno, la nini, mi esposa. Perdón, pero no nos debemos referir así a ninguna mujer, pero así le dice, no es nada, ¿no? Ah, ok. Entonces, finalmente, pues ese fue un momento. Obviamente un momento de ruptura, yo salgo del PRD. ¿Tú te enamoras? O sea, a ti la ruptura después con Carlos Ahumada te No, bueno, obviamente esto genera un problemón, es decir, yo era del PRD, yo era su presidenta, fue como un conflicto enorme, ¿no? Es decir, entre lo personal y lo político, y es algo que siempre he dicho, es decir, mi gran error fue haber de alguna manera inmiscuido las dos cosas, ¿no? Es decir, permitir que lo personal se trasladara a lo político, cuando yo en lo político siempre había tenido una gran autonomía como mujer, ¿no? A ver, a mí me dijeron una anécdota, y yo no sé si es cierto, ahorita ahí te la pregunto y tú ya me dices si sí o si no, o si no quieres contestarla también. Me dicen que era un cuate, además, muy atractivo. Sí, era un hombre guapo. Un hombre guapo, ¿no? Y que en algún momento tú no estabas en México, habías tenido que viajar, no sé, a alguna parte de Europa, no sé si Alemania o algo así. Bueno, las historias que uno platica, y que entonces él tuvo una llamada telefónica y dijo, ¿te puedo ir a ver? Y tú dijiste, pues bueno, sí, pues ya estoy aquí, y que había ido en Totalmente su avión. Cierto, pero te voy a decir por qué pasó esto. Porque empezó el ataque contra mí. Empezó el rollo del cochinito de Rosario Robles. ¿Te acuerdas que decían el periódico Reforma? Un cochinito y que lo había utilizado para una parte para la campaña de Andrés Manuel López Obrador y que otra parte iba a ser para mi campaña y demás. Y empezó el Reforma, y fueron filtraciones que se dieron desde el que era secretario particular en ese momento de Andrés Manuel, jefe de gobierno, que se llama René Bejarano.
Él filtró todo eso. Pues que se había gastado más en comunicación, sí, porque habíamos hecho una gran campaña para la Ciudad de México, porque yo era una convencida de que habíamos hecho muy buenas cosas y que había que difundirlas. Claro, y, luego, y además René Bejarano pues sabía porque él era director de gobierno. Entonces, antes de irse a la campaña con Andrés Manuel a la jefatura de gobierno. Entonces, pues cuate, yo estaba sola, golpeada por Andrés Manuel, o por el gobierno de Andrés Manuel, no sé si por él, yo no creo en ese momento, pero golpeada por Julio me había dejado, pues estaba en una situación muy difícil personalmente, ¿no? Muy vulnerable, de ser como muy poderosa y tener una vida familiar, de repente, pues estaba siendo golpeada, seguía siendo una mujer muy, muy conocida y reconocida en México, pero golpeada por la persona a la que yo había ayudado a llegar a la jefatura de gobierno o por su gente. Esta campaña brutal del periódico Reforma, que tuvo que ver mucho con el hecho de que en mi gobierno se permitiera el acceso al metro del periódico que tiene en el metro El Universal, ¿no? Y que se distribuyó de manera gratuita y que de alguna manera le quitó cierta parte del negocio que era monopólico al periódico Reforma o al metro, y entonces desde ahí me la cantaron. Y siempre seguí pagando esa decisión que ni siquiera tomé yo, la tomó el Consejo del Metro, ¿no? Pero ¿Y te pidieron dinero en algún momento? No, nunca. Pero estaban enojados. Estaban enojados porque decían que no permitiera yo que esa competencia desleal de que se distribuyera gratuitamente un periódico, porque ellos vendían su periódico Metro. Y yo les dije, pues distribúyanlo gratuitamente, yo no puedo intervenir en estas decisiones. Y a partir de ahí, pues sí, o sea, porque ¿Eso ya lo sacó Reforma? ¿Esa historia? ¿O? No, esa la cuento yo y la conté en mi libro, ¿no? Y yo siempre, siendo secretaria de Estado, los golpeteos del Reforma siempre fueron pues brutales, ¿no? Entonces, empieza esta campaña y entonces yo ahí en medio, estaba en un evento de, no me acuerdo qué internacional, número 23 socialista o de alguna fundación o no sé qué. Y pues yo, las llamadas, ya me tenía que salir de las reuniones porque está saliendo esto y demás. Y Julio me hablaba y me hablaba todo el mundo. Y yo allá. Y cuando me dice, oye, pues yo te voy a apoyar, ¿puedo ir? Sí, pues aquí estoy, ¿no? Había llegado y demás. Pues tenía dinero, se podía mover. Y pues a partir de ahí empezó una relación. Una relación que me costó mucho como mujer y como política, ¿no? Me costó salir de la política muchos años. Y es lo que siempre digo, es un doble rasero, ¿no? A los hombres pueden tener sus relaciones, incluso su matrimonio y sus amantes y demás, y yo no me meto en la vida de nadie, pero para ellos es permitido. E incluso para ciertas mujeres, siempre y cuando no aspiren a ser poderosas, porque cuando el problema es que estás subvirtiendo ese pacto patriarcal con tu presencia, con tus acciones, pues hay que golpearte por todos lados.